Hay, hay mensajes que me siento totalmente inadecuado para predicarlos, y hay algunas verdades que para mí son como terreno sagrado entrar allí. Y este es uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de Filipenses, donde dice que siendo en la forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para mí es terreno sagrado. No alcanzo a visualizar, a poder entender ni un poquito, ¿verdad?, cómo Él, siendo Dios, como que no quiso estar nada más en la forma de Dios y se hizo hombre por nosotros. Así hay pasajes que uno queda muy lejos, y este es uno de ellos, el pasaje del juicio del trono blanco, donde lo predico porque ahí está en la Biblia, pero no es mi corazón el correcto para predicarlo, porque yo quisiera predicar este mensaje con el corazón derretido, quebrantado. Mi mente está convencida de esto, pero que me dominara esta cosa, ¿verdad? Al llegar al momento de esta escena, la obra misionera ya no significa nada. Al momento de llegar a este evento, ya no importa la obra misionera. Ya no importan las ofrendas por la obra misionera. Ya no importa orar por el mundo. Ya no importa ganar almas. Ya no importa enviar misioneros. Se acabó todo. Llegó el final de misiones. Un día, hermanos, no va a ser necesario nada. Se va a acabar esto de la gran comisión. La escena que nos describe Apocalipsis 20 es una escena espantosa, es una escena trágica y terrible. De todas las escenas trágicas, de todas las escenas dolorosas de todos los tiempos, creo que ninguna podrá compararse a esta escena llamada el juicio del gran trono blanco. Podemos hablar de la Inquisición, del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero lo más malo que usted conozca es nada en comparación a este evento terrible. La Biblia nos declara la existencia de un trono blanco. Dice que es un gran trono blanco, un trono majestuoso, un trono sublime. Dice que es blanco porque en ese lugar la medida que se usará en ese juicio es la santidad absoluta. En ese lugar ningún pecado será tolerado delante de Dios. En ese lugar ninguna mancha, por pequeña que sea, pasará inadvertida delante de sus ojos. Dice la Biblia que Él no puede ver el pecado. Él es santo, santo, santo. Y en el juicio del trono blanco solamente se acepta la santidad absoluta, la santidad total. El que está sentado en ese trono, en ese gran trono blanco, o sea, el juez, es un juez que es Cristo, Dios Hijo, que su apariencia es tan terrible, tan dura, que dice la Biblia ahí en el versículo que el cielo delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Una apariencia tan terrible, tan dura, tan severa, que no se describe su apariencia, solamente se dice que el cielo y la tierra huyen. El impacto fue tan grande de su presencia que tuvieron que huir y ningún lugar se encontró para ellos. El juez del gran trono es superior al trono. Si el trono es grande y sublime, el juez lo sobrepasa. El juez que se sienta sobre ese trono es mucho más grande y mucho más sublime. Describirlo en su totalidad sería imposible porque la Biblia se calla el hecho de su apariencia. Lo que sí sabemos es que es Dios Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, al que levantó de los muertos.
Lo que sabemos es que es el juez sobre todo juez. Es un juez que juzgará justamente. Es un juez que tiene toda la evidencia delante de él. Es un juez que todo lo sabe. Es un juez santo. Es un juez justo. Es un juez implacable y sin misericordia. Está sentado en el trono en total autoridad y dominio, pero no para tener misericordia de los que están delante de él. Está sentado en el trono, pero no para amar a esos pecadores. Sus entrañas ya no se conmueven de compasión. Está sentado en el trono, pero no para ayudar a nadie en este juicio. Está sentado en el trono, pero no para rescatar a esos pecadores. No, ya no, hermanos. En ese momento Él no vino a salvar. En ese momento Él no vino a ayudar. En ese momento Él no vino a perdonar. El juez no está allí para ver de qué manera puede hacerle para salvar a unos más. El juez está sentado en el trono para juzgar y condenar. No está allí para dar oportunidad. La oportunidad ya pasó. El juez está allí para dar la sentencia final contra el pecado y los pecadores. Y ahora ese juez trae palabras duras, palabras severas, palabras de condenación, palabras de tragedia eterna para esos pecadores. Ahora de su boca no estarán saliendo palabras de gracia, palabras de bienaventuranza. No estarán saliendo palabras de consuelo, no estarán saliendo palabras de paz y perdón, no estarán saliendo palabras de vida eterna. Ahora de ese juez estarán saliendo las palabras que ningún ser habrá querido oír en toda la eternidad. Las palabras que todos temían que llegaran, en ese momento las estarán oyendo. Lo que menos querían oír y lo que nunca querían oír, ahora lo están oyendo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Parece esa escena algo fría, algo insensible. No somos capaces de dimensionar esa escena y nos pareciera algo imposible de creer, pero ese mismo juez que está allí sentado, ese mismo juez que ahora está juzgando y que ahora está condenando, hace miles de años atrás vino a este mundo para dar su vida por los pecadores. Él vino a amar a la gente, Él vino a buscar a la gente, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese mismo juez, miles de años atrás, vino a vivir entre los hombres, a amar a los hombres, y vino a dar su vida hasta la muerte y derramar su sangre por cada uno de ellos. Pero eso ya pasó. Ahora ya no es el Salvador. Eso ya pasó. Ahora ya no está como redentor. Ahora solamente es juez. Ahora Él vino a juzgar. Ahora Él vino a sentenciar. Y ahora Él vino a dar palabras de condenación eterna. Como les digo, no puedo imaginar. Pero qué terrible momento será. Qué escena tan espantosa, tan difícil de entender y tan difícil de explicar. Pero se acabó la paciencia. Se acabó la misericordia. Se acabó el esperar y el esperar. Se acabó la compasión y por fin se cumplió la fecha menos esperada y llegó el momento que nadie quería que llegara. Y ahí están los culpables y ahí están los sentenciados. Mire versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. La Biblia dice que Juan está maravillado mirando ese gran trono blanco
está impactado mirando al que está sentado en el trono y de repente cambia su mirada hacia otro lugar y lo que ve es terrible. Quita su vista del juez y la escena que ahora ve no es menos impactante. La escena es terrible, la escena es lúgubre, terrorífica, la escena es sepulcral, porque lo que ve es un mar de gente, una multitud de personas, miles y miles y miles de muertos. Y vi a los muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Allí parados delante del juez, están por miles y miles y miles. Los cientos de miles y los cientos de miles. Los millones y los millones de todas las personas que murieron sin Cristo. O porque lo rechazaron o porque no supieron. Pero ahí están de pie los condenados. Nadie ahí está inocente, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los millones que murieron sin Cristo en su corazón, allí están en ese momento de pie. Los que murieron impíos, los que murieron irregenerados, ahí están delante del que un día les amó, delante del que un día les vino a salvar. Ahí están por miles, por millones y millones, en un temor, en un silencio sepulcral. Ahí están de pie, están temblando, sabiendo que son culpables, mirando a aquel que un día les amó, mirando a aquel que un día se hizo hombre para venir a salvar sus almas, mirando a aquel que un día pagó con su propia sangre por ellos. Pero ahora están allí, de pie, temblando, sabiendo que son culpables. Ahí están de pie delante del que fue el Redentor, pero ahora ya no salva, ahora ya no tiene misericordia, ahora solamente condena. Miles y miles, millones y millones de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, hombres y mujeres, influyentes y no influyentes, ricos y pobres, ahí están de pie delante del juez. Juan está impactado. Su mirada no alcanza a ver el fin de esa multitud que está ahí parada, sin Cristo en su corazón. Ahí están de pie, culpables. Ahí están de pie, irregenerados, impíos, sin salvación. Ahí están los que no nacieron de nuevo, sin haber sido salvados, sin haber sido perdonados. Dice la Biblia solamente: y vi a los muertos. Ahora recuerde, la palabra muerte tiene que ver con separación. Entonces, cuando dice que vi a los muertos, lo que está diciendo es que allí están los separados. Y vi a los separados, y vi a los alejados, y vi a los excluidos, y vi a los destituidos, a los que no fueron hechos cercanos, los que no tienen acceso a Dios, los que de ninguna manera se pueden acercar a Él. Ahí están de pie los muertos, los separados, los impíos, los irregenerados, delante de aquel que un día les amó, delante de aquel que un día murió por ellos, que fue paciente y esperó día tras día para que fueran salvos, y nunca fueron salvos, y nunca se arrepintieron, y nunca le aceptaron como Salvador. Nadie va a poder quejarse. No hay nadie allí diciendo: es que yo no soy culpable, es que no merezco. Ahí están en su corazón convencidos de su culpabilidad. Ahí están los perdidos para siempre. Ahí están los condenados eternamente, tan cerquita de Cristo
y tan lejos del Salvador, tan cerquita del que les invitaba a venir a mí los que estáis trabajados y cargados, tan cerquita del que les invitaba a ser salvos, pero ahora tan lejos de esa invitación eternamente. Una sola palabra, una sola sentencia hay para cada uno de ellos y para todos ellos: apartaos de mí, apartaos de mí, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad. No hay manera de entender eso, hermanos. Que el Dios de amor, el Dios misericordioso, estamos tan maravillados de oír sus palabras tan especiales que nuestra mente no es capaz de captar eso. Pero esto no es un cuento, hermanos, esto es la verdad. La Biblia dice que se abren los libros de las obras. Dice la Biblia: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se abren los libros de las obras y se llama uno a uno delante del juez, porque no va a ser un juicio multitudinario, es un juicio personal. Y escucha, hermanos, ponga atención y quizá hasta podrá oír el ruido de sus propias cadenas, acercándose allí, caminando para estar enfrente del juez. Las cadenas de su esclavitud, las cadenas de su condenación. Quizás si pusiéramos más atención, escucharíamos el gemir de su corazón que tiembla. Escuche, porque hay un silencio que grita fuertemente su culpabilidad y condenación. Yo no veo que están ahí diciendo nada, están en un silencio sepulcral, subyugados ante su culpa y ante la presencia del que está allí. Y vienen al juez uno a uno y se abren los libros de las obras. Ah, pero qué tragedia hay en esos libros. Lo que parecía que iba a contar para bien, qué tragedia hay. Porque sus obras no son más que trapos de inmundicia. Lo mejor de todos ellos no sirve para nada. Huele mal y se ve mal. En esos libros, tristemente, hay una infinidad de pecados y maldades, una infinidad de suciedades apuntadas allí. Porque lo que nadie más vio, Él lo vio. Lo que nadie más supo, Él lo supo. Qué tragedia del libro. Qué tristeza lo que está anotado en el libro de la vida, porque abundan las mentiras, las blasfemias, las murmuraciones, engaños, codicias, malos pensamientos, ociosidad, palabras vanas, malas, fornicaciones, inmundicias, adulterios, homosexualismo, incesto, asesinatos, pornografía, vicios, traiciones, celos, odio, envidia, drogas, y la lista sigue y sigue y sigue. Ahí están inscritos, pecado tras pecado, maldad tras maldad, sin faltar una sola. Cada pecado de cada ser humano que pasa delante de Dios, ahí está apuntado. Cada pecado ahí está escrito indeleblemente. No hay manera de quitarlos, no hay manera de anularlos, no hay manera de borrarlos, no hay manera de pasarlos por alto. Desgraciadamente no son obras de oportunidad. Son obras que los apuntan, son obras que los condenan, son obras que los señalan, son obras que dicen culpable, culpable. Obras que los acusan. No hay manera de salvación.
¿Cómo evadir toda esa evidencia? Aún lo más oculto, ahí está. Aún lo que ellos ya ni se acordaban, ahí está. Ahí están los separados, mirando y oyendo. Ahí están los separados temblando, escuchando una tras otra de sus maldades. Ahí están los separados escuchando sus muchos pecados cometidos día tras día, mes tras mes, año tras año, acumulando ira para el día de la ira. Pero dice el versículo 12: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aparte de los libros de las obras, se abre otro libro, el libro de la vida. Y esa palabra vida como que suena a esperanza. Yo no sé si en sus corazones habrá un sentir de expectativa de que quizás si hay algo más, una forma más, una esperanza más. Suena a oportunidad, suena a que esos muertos quizás de alguna manera se pueda hacer algo por ellos. Se va a abrir el libro de la vida. Y ahí están con expectativa esperando algo bueno. Ahí está el corazón de cada ser temblando de temor, pero a la misma vez ansioso de esperanza, anhelando que sí pueda haber oportunidad. Y uno a uno que ya fueron vistas sus obras, ahora se enfrentan al momento que se busque su nombre en el libro de la vida. Yo soy de la opinión que Cristo pagó por todos y que el Señor apuntó a todos. Y cuando alguien le acepta, queda allí. Y cuando alguien no le acepta, es borrado. Pero lo que parecía vida, lo que parecía esperanza, se vuelve dolor, se vuelve espanto y en tragedia para ellos, porque ciertamente es el libro de la vida y ahí están escritos para siempre los nombres de cada uno que aceptó a Cristo. Pero el nombre de estos, el nombre de cada uno de esos muertos, aunque es el libro de la vida, no es para ellos ya, porque su nombre no está escrito. ¡Qué tragedia! ¡Qué cosa tan terrible! Allí en ese libro maravilloso, en esas páginas tan especiales, su nombre que debería estar escrito, no está escrito. Fue borrado, fue quitado, eternamente fue anulado de ese lugar y no se halló su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahora este libro de vida se convierte para ellos en algo peor que los libros de las obras. Mire el versículo 15, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire lo que dice, el que no se halló. Esa frase indica dos cosas. Primero, que se buscó. Se buscó con honestidad su nombre. También indica que ya no está, porque había un espacio para él, porque Dios también lo amó, porque Cristo también pagó por él. Y donde debería estar, no está. Y esa persona que teme, esa persona que gime allí, esperaba algo bueno para él, ahora ya las obras lo condenaron y su nombre no está allí y está en temor y en angustia, pero ahora es tomado por los ángeles y agarrado con fuerza y oye la voz del juez y oye la voz del que lo amó y oye la voz del que lo quería salvar. Oye la voz de aquel que esperó y esperó y esperó y esperó para salvar su alma.
de mí, maldito. Apartado de mí, maldito. Y entonces es tomado por los ángeles y lanzado violentamente para siempre a la oscuridad, eternamente al lago de fuego. No es una expresión dócil. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, eternamente lanzado, eternamente excluido, sin opción, sin vergüenza, lanzado a la perdición, lanzado a la oscuridad, lanzado para siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, para siempre jamás, sufriendo, gimiendo, llorando, eternamente y eternamente y eternamente. Esa es la realidad, hermanos. Están perdidos, están condenados, y no es un cuento. Juan ya lo vio, hermanos. Juan ya miró la escena, Juan lo oyó, Juan lo escribió, y no hay reversa, no hay manera de cambiar las cosas ni cambiar el tiempo. Pero queridos hermanos, hoy no estamos en ese día. Hoy es día de oportunidad. Y tenemos que entender que mucha de esa gente será condenada, sí, porque rechazaron a Cristo, pero muchos ahí serán condenados porque no quisimos hacer nuestro deber. Porque no quisimos orar. Porque no quisimos ir. Porque nos importó mucho el sacrificar $30-40 por semana. Muchos serán condenados, sí, su condenación es justa porque son pecadores. Es justa porque ofendieron a Dios, quebrantaron sus principios, hicieron lo que no debían. Pero hay una diferencia entre los que son condenados porque rechazaron a Cristo, como el ladrón en la cruz, a esos que nunca escucharon. Esos que nunca supieron, que no fueron tan afortunados como tú o como yo. A veces vemos a la gente de la India y decimos, ignorantes, mira lo que hacen. Si tú hubieras nacido en la India, harías lo mismo. Pero naciste en otro lugar, con otras oportunidades, con gente que te llevó a Cristo, alguien que te dio el mensaje. Pero muchos estarán allí condenados, sí, son culpables, pero nunca supieron, nunca oyeron. Nunca supieron que Dios les amó. Nunca supieron que Cristo pagó por sus almas. Nunca supieron que hay una tumba vacía. Pero si hubieran escuchado, si alguien les hubiera hablado, si alguien les hubiera llevado el evangelio que da vida, si alguien se hubiera atrevido a ir, si alguien hubiera ofrendado y trabajado y orado, si alguien hubiera rendido su vida para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, si alguien les hubiera amado, si alguien hubiera tenido carga y compasión por ellos, si alguien les hubiera buscado, si alguien hubiera traducido una Biblia, si alguien hubiera sacrificado, si alguien hubiera estimado su propia vida como lo más valioso y hubiera pensado en esa gente, que ciertamente en la tierra esa gente parecía sin valor, despreciables, un borracho, una prostituta, un homosexual. Allá esa gente indígena en las sierras, pero para la eternidad eran almas valiosas, hermanos, almas preciosas, almas que Dios amó desde la eternidad pasada e hizo todo para poder salvar sus almas. Y ahí están condenados porque una iglesia no hizo su deber. Condenados porque un cristiano no alzó sus ojos, no quiso mirar los campos. Condenados porque un pastor no guió a su iglesia a ese fin de alcanzar a los perdidos. Condenados porque los pastores y cristianos teníamos muchas excusas, muchos pretextos, mucho trabajo,
Es que la vida es dura. Y no entendimos, hermanos, que esta vida va a pasar rápido. Y un día solamente quedará la eternidad. Por ahí hay un canto, yo no lo sé bien, no lo voy a cantar tampoco. Pero habla de alguien que fue al cielo. Y bien contento en el cielo se acerca a un ángel y le dice: oye, ¿has visto a aquel a quien amé en la tierra? A mi amigo, familiar, etcétera. Y dice: no, no lo he visto. Y fui con Pedro y con Juan, y fue con este y con aquel, y les pregunté: ¿has visto al que amé en la tierra? Y todos dijeron que no. Dice: entonces entendí que estaba en la oscuridad, gimiendo y llorando. Un día, hermanos, vamos a estar en el cielo para siempre, gozando a Dios. Pero también para siempre habrá gente llorando y sufriendo. Porque Dios no los amó, Dios las amó. Pero porque su iglesia no entendió, hermanos. Porque los cristianos fuimos apáticos, indiferentes, egoístas. Ahí están condenados porque no hicimos nuestro deber. Murieron ignorantes del evangelio, murieron ignorantes de que podían ser perdonados, murieron ignorantes de que ese juez un día les amó y murió por ellos, murieron ignorantes de que ese juez les quiso salvar, pero no supieron. Nadie les dijo, nadie les anunció, y la sentencia es lo mismo para cualquiera de los dos, los que le rechazaron y los que no supieron. La sentencia es igual, porque son pecadores. Apartaos de mí, malditos. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Si esto de Apocalipsis 20 es verdad, entonces tenemos que hacer cambios, hermanos. Si no es verdad esto de Apocalipsis 20, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Vayamos a disfrutar la vida y hacer lo que sea, hermanos. Pero si esto es verdad, hay que hacer cambios. El cambio principal, mire, hermano, queremos que Dios alcance el mundo, pero no dejamos que alcance nuestro corazón. El milagro principal que tiene que ser hecho no es allá afuera con los perdidos, sino aquí adentro con nosotros, hermanos. Porque no hemos entendido. No hemos sabido de qué se trata esto. Si esto es verdad, necesitamos un milagro de Dios en nuestras vidas para que esa gente pueda tener esperanza. Si esto es cierto, entendamos que un día todo va a pasar, solamente quedará la eternidad. Y pregunto, ¿de qué sirvió la casa? ¿De qué sirvieron los carros que estrenábamos? ¿De qué sirvió el mucho dinero? ¿De qué sirvió de trabajar y trabajar y trabajar? Entendamos, hay vida después de esta vida. Y hay almas dependiendo de nosotros, hermanos. Dependiendo de nuestras decisiones, dependiendo de nuestras oraciones, dependiendo de nuestras ofrendas. Hay gente que su eternidad está en nuestras manos. Un día solamente quedará la eternidad. Si esto es cierto, entonces hace falta que familias hoy se consagren. Si esto es cierto, entonces hace falta que hombres y mujeres hoy se pongan de pie para servir al Señor. Si esto es cierto, entonces hace falta que hijos y jóvenes entreguen su vida para ir a los campos no alcanzados. Por allí alguien mandó estos días el final de la película de La Lista de Schindler. No les recomiendo que la vean, hay cosas incorrectas, yo lo vi de inconverso. Pero el final, qué impactante. Oskar Schindler fue un hombre, un alemán que salvó a judíos
hacía fábricas y muchas artimañas que él hacía para comprar judíos y tratar de rescatarlos. Sobornaba a los soldados, les daba joyas, vino, mujeres y tantas cosas para tratar de rescatarlos. Y al final de la guerra, él salvó a más de 1000 judíos. Cuando él se despide, lo que él debería ser una fiesta, porque están los más de 1000 ahí dándole gracias porque lo salvó. Lo que debería ser una fiesta en su corazón es una convicción de culpa y carga. Le regalan un anillo y ahí decía más o menos algo así: el que salva a una persona salva al mundo. Y él mira el anillo y empieza a llorar. Y le dice a su amigo: es que no hice todo lo que debía. Hubiera vendido el carro y hubiera salvado otros 10. Hubiera vendido esto y hubiera salvado otros 2. ¿Por qué gasté tanto dinero sobornando judíos, dándoles joyas y vino y mujeres? ¿Por qué hice eso? Tantos alemanes sobornándolos. Pude haber salvado más judíos. Y empieza ahí a llorar. No hice lo que debía. Pude haber hecho más. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y parece ser que ese hombre murió con esa carga siempre. ¿Tú crees que cuando vayamos a su presencia al momento va a ser todo bien? ¿Será que algunos nos vamos a alejar de él avergonzados? ¿Para qué gasté tanto? ¿Por qué me afané en tantas cosas? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no le hablé a mi vecino? ¿Por qué no le hablé a mi pariente? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no sacrifiqué más? Si esto es cierto, entonces tomemos la obra misionera con seriedad. Si esto es cierto, entonces hace falta que papá y mamá estén dispuestos a entregar a sus hijos y los pongan en el altar. Si esto es cierto, entonces paguemos el costo para que ellos no lo paguen eternamente. Si esto es cierto, hace falta que cristianos hoy se rindan a una labor de aprender otro idioma, para predicar en otro idioma, para traducir en otro idioma. Si esto es cierto, hace falta que cristianos en las iglesias se pongan de pie y trabajemos por el Señor. Y dejemos las excusas y los pretextos y la apatía, y vayamos y oremos y demos y traduzcamos y ganemos almas y busquemos a otros. Si esto es cierto, hermanos, entonces que Dios nos ayude para que nuestro dinero ahora no sea nuestra razón de vivir, sino el instrumento que nos ayude para enviar el evangelio, para enviar misioneros, para enviar su palabra. Si esto es cierto, hermanos, entonces postrémonos delante de Dios y roguémosle por un avivamiento, porque este corazón es carnal, este corazón es egoísta. Pidámosle por fe, pidámosle ayuda del cielo para que el tiempo que resta lo vivamos conscientes de que hoy es el día de oportunidad para los miles que mueren sin Cristo. Hoy no es el día del juicio del gran trono blanco, pero hoy sí es el día de consagrarnos, hermanos. Hoy sí es el día de sacrificar. Hoy sí es el día de enviar. Hoy sí es el día de unirnos para hacer más por Cristo. Hoy sí es el día de limpiar nuestras vidas y dejar el pecado y dejar la carnalidad, la mundanalidad, la pornografía, el rencor. Hoy sí es el día de no echarnos para atrás, sino comprometernos más y decirle a Dios: Señor, cuentas conmigo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos tenga misericordia y trabaje en nuestros corazones fríos, duros e insensibles y pecaminosos. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos
por ellos. Ayúdanos para ellos, para que la historia de algunos más cambie. Señor, obra en nuestra carnalidad. En verdad Dios cuenta con nosotros. Dice Cristo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, tiempo ha que en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Desgraciadamente parece ser que va a haber gente que se va a ir al infierno, pero Dios sabe que no se hubieran ido al infierno si hubiera habido una iglesia comprometida, cristianos fieles y obedientes. Nuestra oración debiera ser: Señor, si gente se quiere condenar porque te rechazaron, está bien, pero no está bien de ninguna manera que se condenen aquellos que nunca han sabido por nuestra culpa, hermanos. Sí, son pecadores, pero no oyeron, porque alguien no fue, porque alguien no se consagró y porque una iglesia no envió. Yo soy de la convicción, Pastor Ortiz, que nosotros estaremos de espectadores en el juicio del trono blanco. No para ser juzgados, pero nosotros juzgaremos al mundo, hermanos. Y no va a ser nada agradable. De hecho, si sigues unos versículos más, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo creo que muchas de nuestras lágrimas fueron en ese momento, hermanos. Mirar esa escena tan terrible y luego mirar a algunos que conocimos y oír lo que Dios dice contra ellos. Y quizá uno que otro de ellos voltear la mirada y vernos por última vez en toda la eternidad. Si esto es un cuento, sigamos como estamos. Pero si esto es la verdad, que Dios cambie nuestro corazón, hermanos. Tú conoces la verdad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Perdóname, Padre, porque sé que estoy muy inadecuado para poder transmitirlo. Ten piedad, Señor, ten misericordia. Obra, Padre. Yo sé que no es el tiempo, hermanos, pero permítame hacer una invitación. Somos los bendecidos. 2 preguntas. ¿Cuenta Dios contigo? Ven al altar y dile a Dios: ¿cuenta Dios contigo? La segunda pregunta: ¿cuentan los perdidos contigo? ¿Puedes darles un rayo de esperanza a ellos? ¿Pudiéramos cambiar nuestra vida de oración por ellos? ¿Pudiéramos cambiar nuestra forma de dar por ellos? ¿Pudieras por lo menos decirle a Dios: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras? Tú no vas a estar allí porque otros hicieron su deber, pero muchos van a estar ahí porque nosotros no hicimos nuestro deber. Oh, parecía que no pasaba nada. ¿Qué importa si doy? ¿Qué importa si oro? ¿Qué importa si trabajo? Si hablo. Parecía que no pasaba nada, pero sí pasó y va a pasar eternamente, hermanos. No es justo y no es congruente pedirle a Dios que haga algo en el mundo si primero no nos atrevemos a que Él lo haga en nuestro corazón. Papás, oren por sus hijos, por sus nietos. Que Dios nos tenga misericordia. Que Dios nos ayude, pastor.